Minuto 96. Se fue el Toro Fernández dejando una cifra cercana a los 8 millones de dólares en la institución. De su desempeño solo habrá que reclamarle las que falló frente al arco, pero siempre fue uno de los tipos que más voluntad tenía para ir al ataque con Pumas. Un futbolista que llegó en medio de ciertas polémicas, ya sea por negocios turbios del promotor Pablo Picchio, que estafó a la gente de Bravos para moverlo a Pumas, o porque en el mismo Juárez nunca deslumbró, y a su vez venía de un paso europeo gris, eclipsado por la imprudencia que cometió al atropellar a una persona por manejar a exceso de velocidad. A Fernández le costó retomar el camino desde su caída libre. Los visores de Europa lo traían en un gran concepto, pero a raíz del accidente y muerte de la víctima 14 meses después, pareciera que el jugador no terminaba de dejar todo atrás. Se convirtió en uno de esos fichajes históricos para mal en la Liga Española, catalogado como uno de los peores, si no el peor, en la historia de Zaragoza, sin anotar un solo gol en 32 partidos. Pero su pasado futbolístico, aquel que supo forjar desde 2015 y convertirse en material de exportación para Europa en el 2018, de anotar 33 goles en 103 partidos con Peñarol y Racing Club de Uruguay, salió a flote en los escasos 6 meses que estuvo en Pumas. A raíz de una buena actuación en Leagues Cup y posteriores actuaciones en Liga MX donde peleaba cada pelota siempre, le quitó fácilmente la titularidad a Dineno y fue clave para que el equipo auriazul se colara hasta las semifinales del torneo pasado. Acá somos de reventar a la directiva a la mínima oportunidad. ¿Por qué? Porque siempre van a ser los máximos culpables de la vergüenza de equipo que se ha presentado la última década y poco más, vendiendo figuras, trayendo cascajo y recientemente entregando las llaves del equipo a los promotores más oscuros de la actualidad de nuestro fútbol, que son las lavadoras de dinero del narcotráfico de Grupo Caliente y la empresa Score Fútbol. No hace falta repetirlo todo, pero solamente lo cito para destacar, y guarde bien la fecha, que esta vez no ha sido culpa de la directiva universitaria la salida de una pieza clave. Ellos no se sentaron a negociar con la maquinita de lavar dinero. Fue el Cruz Azul el que pagó la altísima cláusula de recesión para que el Toro pudiera negociar directamente con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Ese tipo de cláusulas las ponen las directivas en muchos contratos como un seguro por si el jugador tiene la posibilidad de salir y ellos no lo quieren negociar. Normalmente son cifras muy altas considerando la plusvalía que el jugador puede adquirir en caso de que tenga un buen desempeño. Hoy hay medios diciendo que la cláusula rondaba en los 11 millones de dólares. No lo creo. Y me quedo con la información que da Rodrigo Celorio. 8 millones por un jugador de casi 30 años, que nunca tuvo regularidad desde el accidente que le troncó desde lo mental su sueño europeo. 8 millones por un futbolista que posiblemente fuera de este club y con otro esquema de juego no aportará lo mismo, y sobre todo 8 millones por un mercenario que, por más que haya publicado hasta mensaje de despedida de año de motivo en redes sociales, el sentido de pertenencia a este club no lo tuvo. Como el Kikín que hoy se las da de Puma en televisión nacional, el Toro prefirió irse a cargar bultos de cemento. Que chingue a su madre entonces. La misma realidad del fútbol actual es así. No nos hagamos tampoco los inocentes. Ese sentido de pertenencia y amor a la camiseta ya no existe, ni en la misma afición a veces. Por ejemplo, había chicos hace poco llamándote rancio por criticar que jugara en Pumas Leo López como titular indiscutible, con un pasado americanista. Tenemos ahora a Molina, Aldrete y otros pedían a Viñas como reemplazo del Toro Fernández. Por favor. Los colores, al menos a nivel de los futbolistas, importan poco a la hora de cobrar. Podemos seguir pidiendo ese estilo de jugadores que se enamoren de los colores, pero la realidad es que se dan una vez cada 10 años o más. El ejemplo claro es Dineno. Con todo y que tiene un presente muy o algo criticable, jamás se ha dejado impresionar por las grandes carteras del fútbol mexicano. Pero fuera de él, este club tiene jugadores en su plantel que darían la espalda al proyecto por un montón de billetes. Triste o no, así se maneja el negocio del fútbol hoy, en todos lados. Ahí tienes a Mbappé renunciando a la posibilidad de ser histórico absoluto en algún equipo importante de Europa y quedándose demasiado tiempo en PSG por dinero. Y muchos más. Por todo lo dicho, vale la pena ofendernos por lo que haya firmado un jugador que, repito, desde 2017 o 2018 que no mantiene una regularidad. Es mejor para los negocios del club de Universidad Nacional que salga por una cantidad estratosférica e ir al mercado armado de billetes para conseguir algo mejor, ¿no? Antes de continuar con el análisis del posible próximo fichaje de Pumas, el memomandante
Quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal, ya que el algoritmo recomienda más a los videos que generan suscriptores. Queremos llegar lo más pronto posible a los 6,000. Ya estamos en 5,678. Muchas gracias a todos los que andan por acá y a los miembros de este canal, Juan José Cortés y Carlos Zamora Sotelo, que tienen acceso anticipado a todos los episodios en formato podcast, por tan solo 49 pesos al mes, es decir, menos de 10 pesos por cada episodio. Esperemos que consideres unirte tú también, se vendrán algunos beneficios extras para 2024 y continuamos. Con el fuerte rumor o información confirmada por César Luis Merlo, que para quien no lo conozca es el mejor periodista en cuanto a información de fichajes del fútbol sudamericano y nacional, de que el reemplazo del Toro Fernández sería Guillermo Martínez, futbolista que ya hemos criticado en este programa. Lo llamamos jugador de ascenso o algo así. El hombre más adelantado del Puebla es Guillermo Martínez, un jugador con mucho físico. Es el auténtico poste, que recibe faltas por retener la pelota y gana por arriba o por físico, porque sinceramente es un toro con su 1.90 de estatura. Será clave que Caicedo, Nathan y Magallán lo puedan defender sin ser amonestados y sacarle pelotas por aire, porque Memo en este torneo tiene la estadística de ganar al menos el 70% de los duelos aéreos que disputa, que en su mayoría son peinadas después de algún pelotazo para que Barragán pueda recibir y comenzar a asociarse. Nathan tuvo un duelo interesante contra Guillermo Martínez, que le ganó un par de veces por aire con su 1.90 de estatura, pero afortunadamente no subió al marcador, porque siendo honestos, como pasaba con Diego, por más que tuviera físico, se notaba mucho cuando un jugador de $200,000 se enfrentaba a centrales de 6 millones o más. En su último juego contra Pumas, la realidad es que no pudo ni tomar la pelota. Fue neutralizado por aire y por tierra por nuestra brillante pareja de centrales. ¿Será diferente jugando de este lado? Es un caso de jugador muy parecido al de Oribe Peralta. El fútbol les llegó tarde con 27 años y de ahí tuvieron un ascenso meteórico. Guillermo no ha sido un cero a la izquierda completamente. Le llegaron hasta ahora pocas oportunidades de brillar en primera, pero desde joven algo se le veía. Formó parte de un grupo de futbolistas campeón del premundial sub-20 en CONCACAF de 2015. Donde estaba también el Chucky Lozano o Guti, y donde anotó 3 goles, por cierto, uno en la final. De ahí se mantuvo peleando un puesto en equipos como Coras de Tepic, Lobos Buap, Cafetaleros, Celaya, Chivas, Pachuca, Mineros y Puebla, sus últimos 2 equipos de expansión y Liga MX respectivamente, donde anotó 56 goles en 162 partidos. Estadística no demasiado alentadora si la vemos así nada más, pero importante si tomamos en cuenta un título de goleo en ascenso y que el salto a primera división lo ha logrado dar sin demasiados problemas, generando una recta final de carrera futbolística interesante. Es el centro delantero mexicano con más goles del último torneo, con 11, y tuvo un debut reciente en un partido molero con México, la selección, donde metió una asistencia excelente jugando de poste y un gol de rebote. En mi opinión, no hay un jugador mexicano con sus características físicas y además centro delantero en los tiempos recientes. Yo lo veía así desde los análisis de los partidos contra Puebla. Me parecía que iba a ser complicadísimo de enfrentar y que además era algo rarísimo que el tipo no figurara desde antes en una liga donde tirando un pase bueno te ven como Messi. Con su estatura y físico puede incomodar a cualquier defensa y precisamente ser una especie de Carlos González si se le quiere usar junto a Dineno, que no le vendan humo tampoco. Podrán tener similitudes, pero con todo y todo, el delantero procedente de Puebla es más ágil y tiene más técnica que Dineno o el mismo Eduardo Herrera, con quien también lo comparan mucho. No es Zlatan, Peter Crouch o Haaland, pero su estatura y físico lo convierten permanentemente en un peligro por aire, y lo ha demostrado con sus goles de cabeza o una chilena espectacular cuando más confianza agarra. El tipo no se pierde por arriba como nos pasaba con Diogo y es un gran rematador. Habrá que ver cuánto termina costando y sus primeros 5 o 6 juegos, pero si esta directiva logra conseguirlo por menos de 3 millones y termina en el top de goleadores en el próximo torneo, para mí es un negocio rentable. Ya veremos, porque tendría que sobrar dinero para traer a un extremo y o pagar una parte de la carta de algún lateral que te sepa tirar un buen centro. Eso falta demasiado en Pumas. Veo una corriente de aficionados queriendo defender a capa y espada lo de Salvio, cuando este desecho de Boca nos costó la eliminación de la Leagues Cup y de la Liga por errores imperdonables para un fichaje que se supone era de alto calibre. Hay muchos nombres que no deben de continuar ya, y hay muchos otros que tienen que terminar apareciendo o confirmándose, como el de Piero Quispe, joven peruano que juega la posición de Del Prete, atrás del 9, futuro 10 de su selección con algunos partidos ya de titular en eliminatorias.
Por lo tanto, pinta con claroscuros como siempre el futuro para Pumas, pero se siente al menos como si estos directivos estuvieran tomando buenas decisiones en cuanto a los fichajes que se buscan. No van por nombres gigantescos, sino por apuestas modestas que terminan saliendo mucho más valiosas de lo que se pagó en primera instancia. Es la política, pero últimamente no les ha salido bien siempre. Desde Del Prete, que llegó como el fichaje más caro de la historia del club, pero prometiendo que iba a marcar diferencia y rendir mucho más de lo que se pagó, o Salvio, Batocchio, Alves y Torres, que llegaron libres, pero uno solo de ellos logró dar medianamente algo. Que repito, 6 o 9 puntos, asistencias y uno que otro gol que ha dado el 10 de Boca jamás van a ser equiparables si los pones en la balanza con las 2 eliminaciones en las que tuvo al menos un 60 o 90% de la culpa. Y les volvemos a poner en pantalla los videos de estos errores a sus fanáticos que van a venir a insultar seguramente, para que no se nos olvide que este tipo cobra un sueldazo, pero no puede ser determinante a la hora buena. Eso no me da nada. Y el hecho de que empecemos a idolatrar figuritas estériles como esta es lo más preocupante. Por ejemplo, Dineno es un histórico por sus goles, pero también, si se queda, hay que exigirle. No se nos puede largar sin un título. No se puede considerar a nadie de esta época podrida del Club Universidad Nacional, los últimos 12 años, un ídolo. No porque no hayan hecho méritos estadísticos, sino porque jamás el comandante, Sosa, Alcoba, Mozo, Julio, Britos, Huerta, etc. han abierto las vitrinas del club para colocar algo medianamente importante. Dejemos de pensar como equipo chico y empecemos o continuemos exigiendo que este club se mantenga peleando donde peleó este último semestre, que en esas instancias es donde verdaderamente se forjan los ídolos, no metiendo asistencias en fecha 5 contra el Puebla, o 20 goles al Cruz Azul, pero cayéndose solos con el balón y haciendo berrinches porque no les tocan la pelota, o como el Huevos Tristes, que se pintó rayas rojas en la playera, renunciando al club de sus amores supuestamente por mandilón nada más. En Pumas necesitamos el tipo de referentes que se forjan al calor de las instancias finales, bordando estrellas o hasta con más billete que fútbol, porque tristemente en la época actual así es, o inviertes mucho o inviertes poco pero inteligente, si no te vas quedando atrás o teniendo de ídolos a tipos que más o menos te recuerdan a los años dorados, pero no crecen más allá de eso si no se les exige y se les cobija con estructuras deportivas y económicas más importantes. Si te gustó el capítulo 68 de Minuto 96, por favor, no te olvides de suscribirte. Quizás no lo logremos, pero la meta trazada para este fin de año son los 6,000 suscriptores. Estamos a poco menos de 400. Ayúdanos a llegar y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Carlos Zamora Sotelo, Juan José Cortés y su hijo Alejandro, Alejandro Bravo, Gabriel Ramos, Johnny David y a Saúl y Martín, Juan El de Marfil y su hija Yatsiri, Axel Cedillo, Gabriela Mancilla, Ismael Casola hasta Nayarit, SG7 FIFA Games, Uciel Peralta, José Eduardo Rodríguez Reyes, Arturo Solís, Ana Villa, Eduardo Garrido y Angie hasta Fort Wayne, Indiana, Omar GZL, Alan Rivera, Vicente Hernández Alonso, Alberto Hernández Moctezuma, Javi Torres, Eduardo Sánchez, Carlos Hernández Vázquez, Julio César Ornelas, Pedro Arellanes, Tigre TLZP, Rick Cebadúa, Pedro Andrade, Babyface, Saúl 92100, Robin Chacón, Saúl Mena, Brian Favela Bringas, Lágrimas Negras de un Vampiro, Daniel Martínez, Diego Rom, Alejandro Aguilar, Gibran Orozco, Nelson, Otto Smith, Gabriel Telles, Green Monster 133, Luis Bernal, KRQ11, Álvaro Leiva, R. Sotelo, AJ Landero, Carl Johnson, Uciel MX, Uriel Stone Méndez, Ignacio Llamas Alonso, Rey Sánchez, Diego Pachen, Julián Gutiérrez, Pablo Aguilar, Ricardo Martínez, Hugo Bat, Mario 1234, Emanuel Camacho Hurtado, John Ramírez, Eduardo Chi, Gato Chávez, Arfeco, Brian Montoya Gallegos, Rey Carmesí, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Ricardo Baeza Magaña, El Policarpo, Ángel López, Robert DJ Mix, Juan Carlos Hernández, Potenciaco, Gabriel Yair Rojas Castrejón, Marco Antonio López Medina, Pedro Peter Castrejón, Javier Orozco, Francisco Javier Hurtado, Morten Wall Johansen, Humberto Magaña, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Juan Carlos Alejandre, Yael Isaac Hernández Miguel, Sark, Jaime Urias Espinosa, Marcos Ávila, Óscar Espinosa, Roberto Romero, Adán Lanús, Alex Vallado, Charlie Espinosa, Pepe Magaña, Sabino Alba, Giovanni Roal, Lucas 242, Eric Rayo,
Gustavo Almada, Harry Hernández, Alan Hernández, Alfredo Soltero, JCR 2609, César Huerta, Adrián 89, David Teodoro, Alexandre Neri, José Abraham Ramírez Ambrosio, Daniel Pozos, Eric Pat Surfer, Leo Senfe, Jesús Gómez Martínez, Juan Carlos Jiménez, José Luis Rivera Solorio, Luis Vázquez, Coronavir, Víctor Valencia, Mike Sentz, Michelle, Dani 9901 y Brian Montoya Gallegos. Muchas gracias por escuchar y ver el episodio 68 de Minuto 96. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.